todos. Gracias por asistir a este evento con el cual estamos prácticamente cerrando las actividades del año. Por un lado, en el grupo de investigación sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos de la UGED, pero también de manera muy importante de la Red Internacional de Investigación sobre Democracia, Derecho y Política desde México y Colombia, conformada entre la propia Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad de Antioquia, Colombia. Hay entonces en el público profesoras, profesores, estudiantes de ambas universidades y estamos asistiendo además al tercer coloquio de una serie permanente de diálogos que vamos a tener por lo menos una vez al mes, que ya empezamos con un par de ellos, y en ocasión de este tercer coloquio, en los diálogos internacionales sobre justicia y democracia como un esfuerzo intelectual y colaborativo también de ambas universidades, pues es un gusto encontrarnos de nueva cuenta de manera virtual en esta ocasión para hablar de un clásico de la filosofía política, pero también, como seguramente lo habremos de dialogar, de la filosofía jurídica, como es Thomas Hobbes, particularmente un miembro de nuestra red que ha hecho estudios especializados en un filósofo de tan alta envergadura como es Rodrigo Piedrahíta, a quien le agradecemos por estar con nosotros, sobre todo por lo complicado que suelen ser estas fechas, como le llamamos a las posadas, a las fiestas decembrinas, y sin embargo aquí estamos convocados con mucho entusiasmo. Muchísimas gracias, estimado Rodrigo, miembro activo de la red, en su momento del semillero de investigación sobre estudios críticos de democracia de la propia Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Y dentro, bueno, de su formación destaca el haberse desempeñado, el haber fungido, quiero decir, como estudiante en la Universidad Autónoma de Colombia, de la cual egresó como abogado, pero además es politólogo por la Universidad de Antioquia y, como les anticipaba, en la ponencia que nos habrá de presentar en los próximos minutos, Desentrañando a Leviatán, estudio interpretativo de la obra cumbre de Thomas Hobbes, realizó una investigación que mereció un también reconocimiento especial en la Universidad de Antioquia, y con ella además optó por el título de politólogo. Una investigación muy citada, dicho sea de paso, y que ha obtenido un reconocimiento amplio en su país, pero también en otros lugares de América Latina. Desde luego, quiero agradecer de manera puntual a miembros de ambas universidades, empezando por la profesora María Doli Cuartas, quien también es una de las coordinadoras de nuestra red. Y por el lado de la UGED, pues desde luego saludar con aprecio al doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco, director saliente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y que durante sus 6 años de gestión nos apoyó de una manera muy puntual en todos los eventos y actividades que llevamos a cabo de manera conjunta, y seguramente ya regresando a su posición de toda la vida como investigador, seguirá de nueva cuenta con nosotros, también fortaleciendo los lazos entre ambas universidades. Muchísimas gracias, doctor, y desde luego también al doctor Alejandro Vázquez Melero, al doctor Martín Gallardo García, a la doctora Patricia Hermosillo, miembros activos de nuestro grupo de investigación y también de la red de investigación, y también el doctor Manuel Valadez Díaz, integrante también de estos cuerpos académicos colegiados, que lo que buscan es tener, sin duda alguna, esfuerzos de este tipo para el beneficio de ambas universidades. Entonces, en este sentido, sí quería primero efectuar este agradecimiento a todas y todos de manera muy puntual. Y entonces, sin mayor preámbulo, si les parece, vamos a pasar ahora sí con nuestro ponente, quien nos acompaña desde la Universidad de Antioquia en Colombia, Rodrigo Piedrahíta, quien habrá de disertar pues sobre Leviatán, un estudio interpretativo de la obra cumbre de Thomas Hobbes. Estimado Rodrigo, tiene usted el uso de la voz, y le parece alrededor, como habíamos quedado, de 40 a 45 minutos para después dar espacio a un diálogo
con todas y todos los intervinientes. Claro que sí, profe, me escucha bien. Acabo de Así es, adaptarme a unos audífonos, ¿está bien? así es. Ok. Muy buenas noches para todos. Estoy muy agradecido, muy complacido de estar compartiendo con ustedes esta reflexión sobre Leviatán. Quiero que sepan que recibí esta invitación como un regalo de Navidad que me hizo la red y estoy dispuesto a retornarles y espero que el retorno se convierta en un buen rato, en un momento académico interesante para ustedes. Eh, ya el profe habló de alguna manera de lo que es desentrañando la Leviatán. Quiero, digámoslo, aterrizar un poquitico como para, más que aterrizarlo, detallar un poquitico eh, los alcances que ha tenido el escrito. En efecto, fue el trabajo de grado con el que obtuve el título de politólogo en la Universidad de Antioquia, fue en el 2022. Ese trabajo me mereció una mención de honor en la ceremonia de grados y actualmente, digamos, lo que tiene un reconocimiento importante, tiene 142 descargas en 8 países y más de 200 visualizaciones. Para mí es un honor desde ese punto de vista compartir con ustedes un trabajo que tiene lo que yo espero, mentiras, yo nunca esperé que tuviera, que es este gran reconocimiento y de alguna manera quiero pegarme de ahí para, más que para alardear, para darme un poquitico de moral y poder hablarles sin mucho susto. Voy a empezar hablándoles un poquitico de lo que para mí es la importancia de Leviatán, digamos lo que es desde como obra, es estructurante en la filosofía política, en el pensamiento político, y digamos que eh, terminó siendo un reto importante para mí el haberme dedicado a estudiar y a profundizar en ese texto. También, digamos que uno de los elementos o el componente fundamental o que más me llamó la atención cuando hice el estudio del estado del arte o el rastreo, el seguimiento del estado del arte, fue que la obra tenía, digamos, detractores en el sentido de que podía ser una obra de carácter político o no. Y encontré que la mayoría de académicos sostenían que la obra no tenía, digamos, pues un carácter político y las reflexiones que se hicieron desde allí, digamos que se encontraron con un reducido grupo de académicos que pensaban que sí, y digamos que viene creciendo, por decir, por lo que yo encontré, digamos, la orilla de quienes piensan que el escrito tiene un contenido político. Coincido con el profe Alan cuando dice que el texto tiene una arista y una arista muy importante del orden jurídico y yo espero poder en el breve tiempo que tengo eh, hacer notar ese componente, la parte del texto en que la parte jurídica tiene, eh, digámoslo, valor en términos de la creación y producción del Estado. Como ya lo anticipé de alguna manera, el estado de arte, para resumirlo de manera muy breve, mm, a mí me situó en un punto para iniciar la investigación. Y es que el documento Leviatán, perdón, Leviatán no tiene contenido político, pero no es un no pues rotundo, ya lo expresé, es una postura muy generalizada en el ámbito, digamos, académico y de las personas, de los investigadores, de los académicos que se han ocupado de él. Voy a referirme inicialmente a la estructura de Leviatán. Me parece necesario para poder ubicar, aunque yo sé que todos aquí tenemos de alguna manera familiaridad con el texto. La obra tiene,
consta de 4 partes y 47 capítulos. Pero Desentrañando a Leviatán es un artículo que se centra en los primeros 18 capítulos. Y esos primeros 18 capítulos corresponden 16 a la primera parte de las 4 y los 2 iniciales de la segunda. Eso obedece a una razón, digámoslo, que tiene que ver con el centro, con el objeto de estudio que yo elegí. Y es que lo primero que detecté cuando leí la obra es que eh, uno no puede negar que Leviatán tiene un componente narrativo muy centrado en la parte anterior al Estado, lo que yo en el artículo llamo la preestatalidad, y otra, obviamente, que se refiere a la institución ya propiamente dicha, después de ese ritual de creación que la multitud realizó o a través del cual la multitud creó al Estado. ¿Sí? Entonces, insisto, Desentrañando a Leviatán es un artículo que produce conocimiento a partir o centrado, enfocado en los primeros 18 artículos perdón, 18 capítulos de Leviatán. La, la estructura del artículo, ya hablé de la estructura del texto, voy a hablar de la estructura del artículo. El artículo tiene 5 capítulos y las conclusiones. Por razones de tiempo, yo, digamos, lo que subvertí el orden para hacer una exposición que quepa dentro de los 30 o 40 minutos que tengo. Y desde ese punto de vista voy a centrarme en los elementos principales, digamos, en 4 elementos, 4 componentes muy gruesos de de esos 18 capítulos. Y digamos que la importancia de esos 4 componentes espero transmitírsela a medida que vaya desarrollando mi presentación. Y ahora sí, para entrar en materia, digamos lo que voy a compartir con ustedes, el plan expositivo. Voy a hablarles inicialmente de la parte metodológica, muy brevemente, simplemente voy a detallar, a hablarles del objetivo general, de lo específico, de la hipótesis y de la pregunta. Después voy a hacer una muy breve resumen, una muy breve síntesis del contenido literal, taxativo de la obra. Y luego caeré en la parte ya propiamente interpretativa. Luego compartiré con ustedes una o dos conclusiones y cerraré hablándoles de la importancia que para mí tiene el artículo. El artículo es Desentrañando Leviatán. Entonces, en relación a la parte metodológica, podría decir que la pregunta orientadora puede inferirse que Leviatán contiene una inédita teoría de la representación política, a propósito de lo que les decía ahora en relación al estado de arte, que la mayoría de autores considera que la obra no tiene un contenido político. Entonces, preguntarse por si la representación que Hobbes aborda en el texto es política o no, terminó siendo, digamos, una pregunta que a mí me pareció interesante y de gran valor. El objetivo en general fue interpretar la primera parte de esos 18 capítulos de los que les comenté ahorita y 3 objetivos específicos que básicamente se centran en verificar si tras la descripción explícita de la interacción entre los individuos inscritos en la temporalidad anterior a la República existen sentidos implícitos. Es decir, si detrás de la narración explícita hay sentidos implícitos. Eh, Interpretar esos sentidos implícitos y definir si los sentidos implícitos, habiendo los que los hay, eh, son pertinentes para probar o improbar la hipótesis. El método, obviamente, fue el método interpretativo y la hipótesis de trabajo. Si en su obra Hobbes instauró desde el siglo XVII una teoría de la representación política.
Esa es básicamente la hipótesis. Y esos son pues los elementos de la parte metodológica. Entonces, lo que podría empezar diciendo que obviamente en Leviatán o ciertamente en Leviatán existen tras el texto, tras la parte textual, tras los contenidos taxativos, gramaticales de la narrativa de Leviatán, existen sentidos implícitos. Y que el trabajo del artículo Desentrañando Leviatán tomó como objeto de estudio, como realidad investigable, los contenidos explícitos y los contenidos implícitos. Esa es la realidad que analiza, que estudia el artículo Desentrañando Leviatán. Voy a referirme entonces a la primera parte de esa realidad, que son los contenidos explícitos, y aquí es donde voy a hacer digámoslo, un resumen, una síntesis muy rápida de lo que son los contenidos. Son 18 capítulos, 279 páginas, de modo que entenderán y espero me comprendan que lo que voy a hacer es una síntesis vertiginosa de ese contenido. Y digamos, lograr esa síntesis, lo primero que tendría que decir es que los primeros 11 capítulos en los primeros 11 capítulos, Thomas Hobbes se dedica a transmitirnos la manera en que el hombre anterior al Estado adquiere unas facultades sensibles y que de esas facultades sensibles la principal de ellas, o hay dos principales y cuatro, digamos, derivadas de esas dos principales. Las dos principales son la razón y la pasión. Y las cuatro derivadas son la... Wow. Mm, permítanme pasteleo porque acabo de entrar aquí en un bache. Tenemos, uy, perdón, disculpen, la ponderación que termina siendo tremendamente importante porque Hobbes dice que la ponderación la define como la destreza, la habilidad, la capacidad, la cualidad de los hombres de hacer sumas de deseos o de prohibiciones de realizar esos deseos. Y que la voluntad, que es la otra derivada de esa cualidad, eh, es la que hace que las personas conviertan ese deseo o la prohibición de ese deseo en acción. O sea, la voluntad termina siendo tremendamente valiosa, tremendamente importante a la hora de la institución. ¿Por qué me refiero a esas dos cualidades sensibles y a esas derivadas? Porque son justamente las que tienen un peso detonante a la hora de la institución del Estado. El otro momento, bueno, quiero decir que con lo que acabo de compartirles, resumo 11 capítulos de Leviatán. El capítulo 12 tiene que ver con lo que Hobbes llama la condición natural de los seres humanos, que en resumidas cuentas es la condición de guerra, pero en realidad no es la condición de guerra, sino que para Hobbes la condición que es natural para todos los seres humanos es la igualdad. Y la igualdad es la posibilidad que todos los seres humanos anteriores al Estado tienen de lograr sus deseos, de conseguir lo que desean. Y esa igualdad genera entre ellos la posibilidad de que todos quieran lo mismo y al querer todo lo mismo, se genera lo que Hobbes llama la condición de guerra. La condición de guerra no es otra cosa que la posibilidad de, es
permanente de confrontación entre los hombres. No es que se hable de un estado permanente de guerra, es una condición, es una posibilidad, pero es permanente. Y esa condición lo que termina haciendo es que el hombre se sienta en permanente riesgo de muerte, tanto a nivel individual como a nivel grupal. De esa manera resumo ese segundo hito en Leviatán. Tenemos entonces dos hasta este momento. Uno es la adquisición por parte del hombre de una serie, una cantidad muy importante de cualidades, de habilidades sensibles. La segunda es la condición de igualdad que genera la condición de guerra. Y el tercer elemento con el que puedo resumir continuar con el resumen de los 18 capítulos es el tema de la parte jurídica, que en realidad ya dentro de la parte de la interpretación que vamos a ver ahora es más, no es jurídica, pero es también política, o sea que es jurídico-política. En ese componente, Hobbes habla de las 17, perdón, de las 19 leyes de naturaleza. Y la institución, la creación del Estado se basa exclusivamente en las dos primeras leyes. Las otras 17 leyes son un cuerpo, digámoslo, vigoroso, tal vez el más genérico que yo haya podido, con el que yo haya podido tener contacto, pues desde el punto de vista académico, para regular la vida de las personas. Yo en este momento todavía no podemos hablar de sociedad dentro del contexto, pues, de Leviatán. Pero esas 17 leyes son, digamos, un componente muy grueso de normas que regulan la complejidad de la vida de un grupo de personas. Esa parte jurídico-política o política tiene el componente político. Antes de hablar de ese componente político, tendría que decir que otro elemento de la parte jurídica es, o ya jurídico-política. El Leviatán es un paso que a mí en lo personal me parece grandioso, una digamos, construcción maravillosa en la que Hobbes ya convierte a través de una figura jurídica a, a, a una multitud en persona. Y esa figura que es con la que empieza la representación, él dice que una multitud se convierte en persona cuando todos se ceden uno a uno el derecho que tienen a gobernarse a sí mismos digamos, la capacidad el poder que tienen, que el poder no es otra cosa que las posibilidades de realizar un deseo, las posibilidades de lograr un fin futuro, ¿sí? Mediante esa figura, ante la condición de guerra de la que ya les hablaba ahorita, Hobbes dice, no, el hombre tiene que crear un poder diferente a él, y para poder crear ese poder diferente, cada hombre tiene que cederle a todo hombre el, el derecho que tiene, el derecho natural que tiene a tomar lo suyo y a tomarlo por encima incluso de la vida de los demás. Esa cesión de derechos la realizan en una persona o en una asamblea de personas, ¿sí? Y esa asamblea de personas, bueno, quiero insistir en que esa parte es muy, cuando hablamos de esa transferencia de derechos y de que ese derecho recaiga en una persona, es una figura del derecho, es la famosa representación, que en el derecho romano es una figura pues muy del derecho romano, y, y acudo a ello, o me refiero a ello, para plantear que el poder de lo jurídico dentro de Leviatán.
Serían entonces dos elementos gruesos muy importantes que la parte jurídica le aporta a Leviatán como texto jurídico. Yo me maravillo del componente de lo político porque simplemente la multitud como multitud no tenía eh, personería, por decirlo de alguna manera. Cuando cada uno le cede a cada uno hasta llegar a una última persona, esa última persona queda con la persona de todos y esa persona es la que transfiere el derecho de todos a un representante. Ese es el tercer hito del texto, con el que puedo resumir pues el texto. Y el cuarto es el tema de la institución, en el cual Hobbes utiliza términos, digámoslo, políticos, de contenido político. Hobbes habla de que ese representante al que le cede la multitud del derecho es elegido y es elegido mediante votación y que gana la mayoría. Entonces, estamos hablando de que el acto de, no, de elección o de transferirle los derechos de la multitud a una persona o a una asamblea de personas se realiza mediante, digamos, un ritual tremendamente político, que es elección, votación, mayoría. Esa, digamos, es una descripción, un resumen lo más veloz, y me quieren admitir el término, con el que puedo sintetizar esos 18 capítulos de la obra. Ahora, en cuanto a la parte interpretativa, entonces en el artículo planteo que esos 18 capítulos eh, implícitamente enuncian cuatro momentos, cuatro temporalidades, pero que esas temporalidades son tan especiales que a esa temporalidad no se puede referir uno a través de la cronología, sino a través de acontecimientos. Es una temporalidad más fenomenológica que cronológica. Y digamos lo que si atendemos a ese resumen que acabo de decir, uno ve, uno no, en Leviatán no, el Hobbes no dice, no, es que el año cero del hombre, cuando él empezó a aprender de la naturaleza, de adquirir sus cualidades sensibles hasta el año 1600, pasaron estos fenómenos, ¿no? Él no se refiere a esas temporalidades, él se refiere a esos acontecimientos. Y esa primera gama de acontecimientos, yo la llamo en el artículo el momento de la antropología física, porque es más un momento antropológico en el que el hombre se relaciona con el medio y adquiere funcionalidades, adquiere cualidades sensibles, habilidades, destrezas. El segundo momento, que es el de la condición de guerra del que les hablaba, lo llamo el momento de la otredad, porque ya el hombre empieza a tener relación con otros hombres y esa relación se caracteriza por lo que decía ahora, por la igualdad entre ellos, por la igualdad en medios para adquirir lo que desean, que es de donde viene la condición de guerra. El tercer momento es el momento de la ius política, al que me refería ahorita cuando les planteaba de la transferencia, la cesión, de la creación de una persona a través de una multitud y de cómo esa multitud se convierte en persona capaz de ceder el derecho. Y el cuarto momento, a ese momento lo llamo el de la representación o el de la institución, que digamos, si fuese pertinente hablar como de qué, de eh, autenticidad, si me permiten el término, la novedad ahí es incluir, porque Hobbes habla de institución, pero no habla de representación, y mucho menos de política. El desentrañando a Leviatán, ese cuarto momento lo categoriza como el de la representación política.
Otro elemento, digamos, importante ya para poder ir terminando con entrar pues ya a la interpretación. Un elemento que también es implícito, no, Hobbes no lo plantea de manera explícita, él relaciona una cantidad de hechos. Me refiero a esa primer componente en donde el hombre adquiere cualidades sensibles, es que esas cualidades sensibles en realidad lo que forman es un sistema taxativo. Ahí él enumera, digámoslo, 8 cualidades sensibles principales, unas 24 cualidades sensibles derivadas, pero más de 60 subderivadas. Y en resumidas cuentas, la razón y la pasión terminan condensando toda esa cantidad de cualidades sensibles a la hora de crear el Estado, a la hora de hacer la cesión de derechos y a la hora de transferirlos a una persona o a una asamblea de personas. Como son, en realidad en el texto existe ese hilo conductor de todas esas cualidades. Lo que no existe y lo que queda taxativo es lo que yo en el artículo llamo la red. Hay un sistema taxativo, pero hay una red que es implícita de cualidades, que son las 4 de las que le hablaba ahora cuando me enredé un poco. Esas cuatro cualidades, de las cuales dos, la razón y la emoción, o la pasión, son las determinantes para la creación del Estado, eh, tienen un peso importantísimo a la hora de la creación del Estado. ¿Y por qué? Porque resulta que la razón y la pasión en Hobbes no son un recurso retórico, no son un recurso teórico, son herramientas. Son herramientas que el hombre usó con el fin exclusivo de crear el Estado. Y eso hace que en Leviatán, esto es una interpretación mía, y en eso pues quiero ser claro, porque no es, Hobbes no lo plantea. En Leviatán, la política es el uso deliberado, por decirlo de alguna manera, que el hombre hace de la razón y de la pasión para instituir el Estado con el fin de generar seguridad para la sociedad. Porque ya a partir de la creación del Estado dejamos de hablar de multitud y empezamos a hablar de sociedad. Y se crea pues entonces esa figura del Estado, obviamente desde Leviatán, y se crea perdón. Y se crea también la sociedad civil. Quiero, ya para cerrar, y enfatizar en que la razón, mejor dicho, todas las cualidades sensibles, pero en especial la razón y la pasión, como la ponderación y la voluntad, no son teoría, no son filosofía, son herramientas prácticas, son, eh, son un recurso, son un instrumento mediante el cual la multitud crea al Estado. Y eso podría entonces terminar, mm, digamos, permitiéndome dar una respuesta positiva a que la representación hobbesiana es política. Y sí, pero no, hay un punto de quiebre que impide decir a rajatabla que que la representación hobbesiana es representación política. ¿Por qué? Porque Hobbes en realidad no teorizó. Hobbes no teorizó la representación política. Hobbes la instrumentalizó, pero digamos faltó ese componente de la teorización, ¿sí? Y desde ese punto de vista no podría hablarse de que la representación hobbesiana es una representación política.
pero quiero decir que en realidad a mí, ya en, digamos, en el estudio, se me olvidaba decirles, compartirles, que este artículo de trabajo de grado es la primera entrega de un trabajo de más fondo que voy a realizar, profundizando al máximo sobre el Leviatán. Y lo que llevo, cada vez me convenzo más de que la representación es política, así recaiga el poder en un monarca, el monarca representativo. Y hay, digamos, tengo razones para pensar que esa representación, entonces, desde ese punto de vista, es político. Y ahora sí cierro diciendo cuál es el grado de importancia que yo le encuentro a este artículo. Digamos que para mí es muy importante el hecho de que la multitud, justamente una figura teórica, filosófica, política como tan desprestigiada, haya creado el Estado y que lo haya creado mediante, en Hobbes pues y en Leviatán, mediante figuras tan, digamos, mediante ritos tan exquisitos desde el punto de vista jurídico-político. Y a mí me parece que en donde está la importancia del futura que tiene el trabajo que va a realizar es que es necesario refundar la multitud, es necesario reivindicarla y es necesario ponerla a refundar también el Estado. Si de alguna manera, en términos ya políticos prácticos, hay alguien que pudiera tener poder para ponerle límites, por decir, para hablar de un fenómeno económico como el neoliberalismo tan desigual y tan injusto, es esa versión moderna de la multitud empoderada. Muchas gracias, profe. Era eso. Estimado Rodrigo, pues muchísimas gracias por su excelente disertación. La verdad es que pudiéramos pasarnos no una sola conferencia o varias, sino seminarios enteros hablando de la obra, de la figura de un pensador de suma importancia, no nada más para la ciencia política o la filosofía política, sino también para el derecho, como usted lo ha enfatizado, como lo es Thomas Hobbes. Y pues sin duda elementos como la sociedad, las instituciones y como usted lo enfatizó, usted lo puntualizó muy bien, el Estado contemporáneo no se entenderían sin dejar de tener en cuenta la muy importante obra de Hobbes, más allá de que pues desde luego para algunas personas o digamos quizá en este ámbito interpretativo que también usted mencionaba, pues fue un defensor teórico, por así decirlo, del absolutismo monárquico, si se quiere, con escasa participación en la práctica, pero que delineó en su momento ese absolutismo monárquico, pero sin duda alguna Hobbes fue un pensador de primer nivel en la historia de la filosofía política, al haber teorizado, sí, ese estado absoluto, pero el estado a final de cuentas, en la Edad Moderna, quizá con Bodino y en la tradición del pensamiento contractualista, pues desde luego Rousseau, pero en Hobbes encontramos en realidad la primera teoría sistematizada del Estado y del derecho, que incluso en el ámbito del derecho público, europeo continental también fue uno de sus bastiones, uno de sus pilares y su pensamiento desde luego también trascendió su época, haciéndose notar en el siglo XIX e incluso en la actualidad cuando nosotros tratamos de desentrañar el pensamiento de los absolutistas, pues desde luego es absolutamente necesario pensar en Hobbes. Desde luego, desde este momento está abierto el micrófono para quien desee hacer el uso de la voz, alguna pregunta, algún comentario complementario a la excelente disertación de Rodrigo. Yo tengo un par de cuestiones a manera de añadidura, pero primero la profesora Dolly está levantando la mano. Adelante, profesora.
Muy buenas noches, muchas gracias, profesor Alan. Gracias, Rodrigo, por las claridades. Lo primero es que debo de manifestar que a mí, yo considero que Hobbes es uno de esos autores que han sido muy mal leídos a través de la historia, como otros tantos. Maquiavelo, por ejemplo, ¿cierto? El mismo Locke han sido, realmente todos los contractualistas han sido muy mal leídos y la lectura de, digamos, juiciosa que hace Rodrigo me parece un aporte importante como para enderezar las lecturas posteriores de autores tan importantes como Hobbes. Eso en primera instancia. En segunda instancia, eh, estoy de acuerdo con el doctor Alan y es que la importancia, sobre todo para el Estado contemporáneo y el Estado moderno, obviamente, no se pueden entender o difícilmente se entenderían sin la figura de Hobbes, obviamente pues desguardando como todos los contextos, el contexto absoluto del poder que él hace es básicamente pues porque Europa está desangrándose, Inglaterra está muy mal en una crisis política y digamos también humanitaria por las guerras, increíble. Por eso él habla del Estado absoluto, se forma la primera instancia, pero lo que a mí me resuena para el Estado moderno y el actual es que sin esas concepciones que tiene Hobbes, no solo en lo político, sino también lo jurídico, sería muy difícil entendernos. Por ejemplo, nuestra Constitución en este momento tiene una cantidad de derechos que se presentan en el mismo Leviatán, posterior pues a la lectura que hace Rodrigo, así juiciosa, que nosotros todavía los conservamos. Es decir, por ejemplo, el derecho a la defensa propia es un derecho tal cual lo plantea Hobbes en su texto, el derecho de entre cónyuges, por ejemplo, no declarar en contra de su derecho, a menos que tú reniegues o no quieras usarlo. Digamos, tenemos una cantidad de cosas que vienen de ahí y dentro de esas cosas, pues obviamente nuestro derecho fundamental a la vida, pero también cómo concebir ese momento colectivo, del que hablaba Rodrigo. O sea, nosotros en el momento colectivo realmente ya en términos políticos, pero también jurídicos, no podríamos entender el Estado y por qué el Estado nos da una identidad como sujetos. Entonces, alabo, lo mío es más un comentario que una pregunta, alabo y en buena hora recibo esas lecturas juiciosas que no es lo que uno quiera leer del texto, sino realmente lo que el texto está. Y hay otra consideración como para hacer ese tipo de lectura juiciosa y es que hay que ir a sus lenguas originales, lo más cercano que se pueda. Recordemos que el asunto de las traducciones también han sido muy, digamos, complicadas en términos de contenidos. Y no sé para ustedes, profesora Alan, en su universidad, pero para nosotros se ha ido perdiendo un poco en algunas facultades o en algunas casas de formación el ir a los orígenes y nos quedamos con las traducciones, nos quedamos con los comentaristas y eso es, digamos que desde la formación de Rodrigo, eso es, hay que volver a los orígenes para poder enderezar como esas lecturas filosófico-políticas, jurídicas que, digamos que, en las cuales están montadas el Estado contemporáneo. No, felicitaciones, Rodrigo. Y profe Alan, muchas Gracias, gracias. profe. No, gracias a usted, profesora. Como siempre, muy atinados sus comentarios, completamente de acuerdo con lo que menciona en filosofía y usted que es filósofa de formación,
no me dejará mentir en el sentido de la importancia de siempre regresar a los puntos de partida, de ponernos en contexto, de cómo la filosofía, a final de cuentas, presupone la historia de la filosofía, y lo mismo para cada una de sus ramificaciones. En filosofía política y en filosofía del derecho, lo hemos conversado en otras sesiones de la red o del grupo de investigación, existe una disociación o una separación a veces, pues ya ni siquiera digamos injusta, sino hasta cierto punto estéril, porque pensar de manera conjunta el derecho y la política, tanto en su aspecto científico como en su aspecto filosófico, hoy en día es del todo necesario. No podemos nosotros desprendernos de uno o de otro aspecto. Y entonces en Hobbes encontramos perfectamente esto. También el dato que usted recordaba muy bien de cómo también en lo que hablábamos de los contextos, la situación histórica en la época de Hobbes, la Inglaterra de las guerras civiles al inicio del siglo XVII, la extinción de la dinastía Tudor y la aparición de la dinastía de los Estuardo. Estamos hablando de la monarquía absoluta en teoría, pero también en la práctica, y cómo Hobbes es un estructurador, y como bien también lo refiere la profesora Dolly, a veces malentendido, a veces satanizado, incluso valga el término malentendido, y eso es muy importante. Entonces, en la obra que tuve también la oportunidad de leer de Rodrigo, y que lo felicito por un trabajo erudito, cuidadoso, nos ayuda mucho a esta cuestión. En realidad, Hobbes no afirma que realmente el pacto social sea un hecho histórico, y el Estado nace como, digamos, esa voluntad única que debe asumirse como la de todos en virtud del pacto. Entonces, este pensamiento contractualista es fundamental, y si bien es cierto que para él también pudiéramos decir que la sociedad en alguna medida es un artificio, porque el Estado, a la usanza de Hobbes, es un Estado absoluto, vamos, los individuos se desprenden de todos sus derechos en beneficio del soberano, pero aquí también es importante mencionar que esa sociedad es el resultado del temor mutuo. Por eso es que en una obra anterior, también muy famosa, no tanto como el Leviatán, pero muy importante, en Decibe, que forma parte de esta trilogía jovesiana que también llevó a cabo para el entendimiento del conocimiento, en Decibe, o el ciudadano, si se le puede traducir de alguna manera, él ya había estructurado también esta frase que en la historia no sabemos a ciencia cierta si fue de su autoría o no, pero que él ahí la retoma del Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Ahí nosotros también podemos encontrar en Decibe ciertos aspectos que va aquí ya a desglosar por completo en el Leviatán. Y el Leviatán es tan importante también para el derecho, porque, digamos, incluso hay una teoría jurídica como instrumento de su filosofía política. Antes de la existencia del Estado no hay justicia, no hay injusticia, no hay bien ni mal, sino que la voluntad del soberano es la que crea la ley, y por tanto lo que en ese momento nosotros podemos entender o no como justicia. Pero ahí también, desde luego, por eso es que Hobbes puede ser una especie de abuelo, valga la expresión, del positivismo jurídico. En Hobbes hay una buena cantidad de elementos positivistas, como el hecho de la reducción del derecho a algo producido por el hombre en la tesis de las fuentes sociales, como el Estado también es la única fuente de producción del derecho. Hay una negación de cualquier criterio jurídico distinto de la ley del Estado. La ley es únicamente la que lleva a cabo del Estado, y nada justifica la violación de la ley. No hay ningún criterio desde el cual se puede examinar la ley y justificar la desobediencia. Entonces, también desde esta perspectiva es fundamental la aportación de Hobbes para la teoría madre del derecho, como es el positivismo, más allá que al día de hoy muchos de sus aspectos estén superados o no. Entonces, por eso es que es fundamental también repasar y acudir al Leviatán, que en este magnífico trabajo de Rodrigo, pues podemos encontrar un excelente punto de referencia. Eh, no sé, alguien más del auditorio que desea hacer algún comentario. Aprovecho para comentarles, profesora Dolly, y pues también Rodrigo y demás amigas, amigos colombianos que nos
acompañan. Aquí están dos brillantes académicas que se han incorporado tanto a nuestro grupo de investigación como a la red, la doctora Patricia Hermosillo y la maestra María Eugenia Campos Zavala, excelentes académicas las dos. A la profesora, a la maestra Campos Zavala ya la conocían porque estuvo participando en un ciclo de conferencias que tuvimos de manera conjunta en el mes de septiembre de este año, si no mal recuerdo. Y la doctora Patti Hermosillo es también una destacada profesora de ciencia política que estuvo con su grupo en los conversatorios, profesora Dolly, que también usted tuvo a bien invitarnos. Entonces, pues es un privilegio que estén aquí con nosotros y como siempre el doctor Carlos Sergio Quiñones, el doctor Alejandro Vázquez Melero y el doctor Martín Gallardo García, siempre de manera muy importantes elementos de nuestro instituto y de nuestra universidad. ¿Alguien que desea hacer algún comentario en este momento? Sí, doctora Patti, adelante, por favor. Buenas tardes. Primero, pues muchas gracias por incorporarme a este brillante equipo. No sé si me escuchen, porque tuve un poquito de Sí, la problema con el escuchamos, doctora, internet. sin problema. La Amén. escuchamos. Muchísimas gracias. Pues me pudo encantar los comentarios vertidos por el doctor. Me gustó mucho esta parte cuando él menciona que más que tomar el Leviatán o darle un carácter filosófico es una herramienta. Entonces, yo concuerdo completamente. Sí, efectivamente, también como lo menciona la doctora Dolly, que como que las universidades hemos algunas veces dejado un poquito de lado los orígenes para abordar los tópicos jurídicos o bien de la ciencia política, que en nuestra universidad tenemos esta dualidad de oferta académica, es decir, tanto la licenciatura en Derecho como para el politólogo, y que además también no quiero dejar de mencionar que nos acompañan egresados de la licenciatura en Ciencias Políticas de nuestra Facultad de Derecho. Por ahí está Jairo, Melanie, ahí los vi. Y ellos no dejarán mentirme que en clase siempre tratamos de retomar estos clásicos. Y aquí nada más sí me gustaría, eh, no sé si haya la posibilidad de que nos abordara el doctor el tema de la preestatalidad, que creo que esto es algo también que rescaté mucho del documento, del artículo que amablemente nos compartió. Yo la verdad, pues, ¿qué le puedo decir, doctor? Encantada de escucharlo. Disfruté mucho la lectura de esta primera parte que usted hace, este análisis tan atinado y tan puntual de esta obra que para nosotros es un referente y un talante sumamente importante. Concuerdo completamente con usted. Creo que no habla de política, creo que no trata en estricto sentido, sino que nos otorga herramientas para la conceptualización del Estado y de alguna manera, pues, tratar de rescatar ciertos elementos que sirvieron de bastión para incorporar ahora al Estado contemporáneo, es decir, en la realidad que vivimos en la actualidad. Pero no sé, doctor, si le pediría de favor de que me aportara un poquito más en este tópico de la preestatalidad, que reitero, me pareció muy relevante. Le agradezco. Por favor, estimado Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias a la profe por lo de doctor, pero yo no soy doctor, se lo digo pues con humildad. Pensé que estaba hablando con el profe Alan y Bueno, no para mí sabía es si doctor, porque contestarle. el conocimiento es vasto, maestro. Muchas gracias, profe. Y también quería decirle así muy breve que para mí referirme a usted como profe es un honor que le concedo, es un gran respeto. La profe Dolly es mi profe, la admiro, la respeto profundamente y jamás dejaré de decirle profe por eso, porque es mucho respeto. De modo que por favor
entiéndame que en realidad es un gran cumplido académico cuando le digo profe. Sí, no, no, al contrario, le agradezco mucho, profe, de profe a profe, le agradezco mucho. Bien, profe. Bueno, la preestatalidad, en realidad de lo que podríamos hablar en Leviatán es de un estado de cosas preestatales. Y ese estado de cosas preestatales está, digamos, enmarcado dentro de cuatro sucesos gruesos, que, digámoslo, dentro de la exposición quedaron muy resumidos, que son la adquisición de esas cualidades sensibles por parte del hombre. Esas cualidades las adquiere el hombre en su relación con el medio. Hobbes dice que el medio ejerce presión sobre los sentidos, los cinco sentidos. Además dice que los cinco sentidos son el sentido. Él habla en sentido en singular, pero después nos ayuda a entender de que en realidad son los cinco sentidos, que por esos cinco canales le entran al hombre, le ingresan al hombre la presión que el medio ejerce sobre el hombre. Y, y esos cinco sentidos más el pensamiento son innatos. Él viene empacado, venimos empacados con eso según Hobbes, ¿cierto? Entonces, esos cinco elementos, esos seis elementos, los cinco sentidos más el pensamiento, son, digamos, el punto de partida en Leviatán, de lo que llamamos la preestatalidad. Uno podría imaginarse, Hobbes no lo dice, que cuando él habla de esa presión del medio sobre el hombre, se está refiriendo a 150.000 años atrás cuando aparece el hombre en la Tierra, y no sé si me equivoco en la cifra de años, pero yo en mi lectura supuse eso, ¿cierto? Entonces uno podría, si uno fuese un poquito temerario o aventurado en colocarle como una temporalidad a eso, uno podría decir, bueno, entonces esa preestatalidad empezó ahí, en ese momento, de 150.000 años atrás, cuando el hombre empezó a aprender de la naturaleza. Y termina con la institución, con ese rito de la institución. Pero entre el rito de la institución y el origen y ese principio hay otros dos grandes hitos, que son ese momento en que el hombre ya deja de tener una relación antropológica con el medio y empieza a relacionarse con otros hombres, a querer lo mismo y, y eso es lo que Hobbes dice que es el momento de la igualdad. Él dice es que la condición natural de ellos es que son iguales, no es que son belicosos, son iguales. Y simplemente para tomar lo mismo, si dos hombres quieren lo mismo, tienen varios caminos. En el resumen no lo planteé, pero uno de los caminos es la instrucción, es la razón, es incluso la ciencia. Y el otro camino es la guerra, es luchar por ese objeto que quieren los dos. Y él amplía el universo y dice, no, es que no es solamente de dos individuos, es el grupo, son grupos los que pueden perecer si deciden por la guerra como opción. Y el otro elemento de esa prestatalidad, entonces, es cuando Hobbes dice, no, el hombre tiene que usar la razón para crear a un tercero que ejerza el poder que todos tienen, ¿cierto? Entonces, en síntesis, cuando yo hablo del estado de cosas preestatales o la preestatalidad, eh, me refiero a esos cuatro momentos que son todos anteriores a ese rito especial de la creación del Estado. Excelente, profe, muchísimas gracias. Gracias y de verdad, muchas felicidades y todo un placer y un honor escucharlo. Muchas gracias, profe. Si alguien más tuviera algún comentario, alguna pregunta para nuestro ponente, con mucho gusto lo pueden hacer en lo que vemos si sucede esto o ya damos por terminada la sesión. Igual nada más reiterar justamente esta idea de la sociedad como artificio que Hobbes plantea en Leviatán, y de ahí la importancia de estudiarlo
en clave contemporánea, no obstante que, como decíamos, si bien es cierto, el Estado tiene que ser necesariamente un Estado absoluto para Hobbes por las circunstancias de su tiempo, por las circunstancias también de su teoría, de alguna forma es volver a esos puntos de partida de los cuales hablábamos y de cómo los individuos se desprenden pues de esos derechos en beneficio del soberano. Pero ¿quién es el soberano? Que puede ser un hombre de una asamblea, que goza de inmunidad y no responde ante nadie, que tiene plenas facultades, que no tiene obligación de observar las leyes, su poder no puede ser abolido por quienes lo crearon y que a final de cuentas es ese Dios mortal, ese leviatán que, como decíamos, ya valiéndose de esa vieja locución latina del homo homini lupus, había delineado algunos años antes en Decibe, en donde señalaba propiamente de manera literal que para hablar imparcialmente, el hombre es una especie de Dios para el hombre y que el hombre es un auténtico lobo para el hombre. Así lo dice en esa edición de 1642, unos años antes de la aparición de Leviatán, y que va a ser fundamental como un instrumento de su filosofía política, pero al mismo tiempo está estructurando ni más ni menos que al positivismo jurídico, porque lo que retoma Hobbes en función de esto, después habrá de ser el punto de referencia para Austin, para Bentham, para toda la tradición decimonónica del positivismo jurídico, hasta llegar al punto culminante del positivismo legal en la obra de Hans Kelsen. Pero ni Kelsen, ni Bentham, ni John Austin hubieran podido estructurar sus ideas sin la obra de Thomas Hobbes. Por eso es que Thomas Hobbes es así de importante tanto para la filosofía y la práctica en política como para la filosofía y la práctica en derecho. Es uno de esos autores fundantes para las dos vertientes, en derecho y en política, que ha sido uno de los puntos de interés a lo largo de nuestras reuniones en este y anteriores años, desde que estructuramos la red, tratar de observar todos estos puntos de encuentro entre derecho y política que se desarrollan en la moderna democracia constitucional, que es uno de los puntos también referenciales de lo que hacemos aquí en la red y en el grupo de investigación. Bueno, si no hubiese más comentarios, si no hubiese más preguntas para Rodrigo, deseamos agradecerles. Profe, Sí, 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 Rodrigo, adelante. profe, una cosita así muy breve. Claro que sí. La voy a decir incluso con cierta inseguridad porque pues, digamos, es una reflexión que está pues como increciendo y no es algo muy acabado, pero yo me voy a atrever a compartirla. Eh, y es esto, y voy a ser muy breve. Yo he logrado identificar que a Leviatán y a Hobbes, que son de 1600, hay que leerlos desde 1600. Pues es un poquitico coincidir con todos ustedes, con la profe, con la profe. Porque si nosotros, digamos, leemos el Estado absoluto surgido a partir de Hobbes, con la lente del Estado dividido en tres poderes, de las limitaciones que el Estado tiene, del Estado moderno, de los límites que se le pone al ejercicio del poder del Estado, entonces uno puede decir, no, qué porquería mm, perdonen la expresión, que adefesio el Estado hobbesiano. Pero en donde yo lo veo magistral, maravilloso, es en la creación, en la manera en que la multitud realiza actos de razón para crear un representante, para no acabar con su propia vida. ¿Sí? No quiero extenderme más, quería simplemente decirlo y vuelvo, insisto, lo digo con cierta inseguridad porque esta reflexión es una reflexión en ciernes, pero sí creo que si uno se centra en la lectura de Hobbes y de alguna manera
es vuelvo y repito, una coincidencia con todos, en especial con la profe Dolly. Ahí, digamos, reflexiones muy interesantes que se pueden hacer. Era eso, profe, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Rodrigo, al pendiente, desde luego, de sus futuras investigaciones, especialmente en Hobbes, del cual usted ya es un especialista, pero pues también en otros pensadores, en otros intelectuales de la política que marcaron su tiempo y que lo siguen haciendo a más de 4 siglos de distancia. Entonces, un gusto haberle escuchado, estimado Rodrigo. Y bueno, con esta actividad damos cierre ahora sí a los trabajos tanto de la Red Internacional de Investigación sobre Democracia, Derecho y Política desde México y Colombia, como del Grupo de Investigación Democracia Constitucional, Transformaciones Sociales, Libertades y Derechos, y desde luego de las universidades que respaldan a estos colectivos académicos que por lo menos una vez al mes nos reunimos a tratar temas de enorme relevancia como el que tuvimos en esta tarde-noche, desde la Universidad Juárez del Estado de Durango, desde la Universidad de Antioquia. El próximo evento a finales de enero, con una fecha ya definitiva por establecer en función de la agenda que vamos a también determinar en próximas fechas. Quien desee constancia de su asistencia a este evento, por favor, escríbanos a un servidor, comuníquenlo en cualquiera de las vías y con mucho gusto se la gestionamos desde la red. Y pues bueno, muy complacido en lo particular con la integración y con el crecimiento de la red, del grupo de investigación, la incorporación, desde luego, de la maestra María Eugenia, de la doctora Patti, un invitado permanente que también, desde luego, tiene las puertas abiertas y si gusta integrarse de manera formal a la red, más allá de que en su momento nos hizo el favor de firmar como el entonces director del instituto, el doctor Carlos Sergio Quiñones, pues ahora de vuelta a las actividades rutinarias de investigación, pues desde luego también bienvenido, de igual forma que el doctor Martín, que el doctor Alejandro. Nuestros invitados, invitadas, desde luego, si también gustan sumarse de manera permanente a nuestras actividades, son más que bienvenidos. Melanie, Miguel Ángel, Jairo, más que bienvenidas y bienvenidos, Andrés, para que formen parte de esta red en donde lo que buscamos es contribuir de manera sistemática a la discusión jurídica, política y filosófica, sí en clave mexicana y colombiana, pero también con temas universales como el que acabamos de ver en la tarde de hoy. Y estoy seguro de que en la agenda del próximo año encontraremos también temas muy significativos dentro de esta serie, que son los diálogos internacionales sobre justicia y democracia, pero también en otro tipo de actividades y de dinámicas que estamos llevando a cabo. Nuestra red, nuestro grupo están creciendo de una manera muy particular y desde luego esto es siempre bienvenido. Entonces, pues un saludo para todas y todos desde México, especialmente a nuestras amigas, amigos colombianos, pero también aquí en México. Aprovechamos la ocasión para desearles unas felices fiestas, una Navidad pues en compañía de sus seres queridos, con mucha salud, con mucha prosperidad para el año venidero y que desde luego haya mucho bienestar y mucho éxito para todas y todos. Muchísimas gracias por haber asistido y estamos en comunicación permanente. Entonces, buenas tardes y buenas noches. Profe Alejo, un abrazo, perdone, profe. Un abrazo para el profe Alejo, profe. Que esté muy Claro bien. que Un sí. abrazo, felicidades, feliz Navidad. Un abrazo, hasta luego, gracias. Hasta luego.